Bien, queridos hermanos, el título del sermón, en esto pensad, y el texto bíblico lo tenemos en 2 capítulo 5, versículo 6 al 10. Así dice la palabra del Señor. Así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serles agradables. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Amén. Padre eterno, Señor, estamos delante de su presencia. Su palabra ha sido leída, Señor. Pedimos, Señor, que usted coloque calma en nuestras vidas, atención, Dios mío, a tu palabra, que puedan cesar conversaciones y que pudiésemos, Dios mío, estar atentos, Señor, a su palabra, que su palabra pueda estar ayudándonos, tu palabra pueda estar guiándonos, Señor, y que sea su Espíritu Santo ayudando tanto al predicador como Señor, mis hermanos que están presentes para la gloria de su nombre. Señor, es tu palabra. Señor, es tu Espíritu Santo el que obra a través del poder de la palabra. Ayúdanos para poder hacerlo con su ayuda, Señor, con su gracia, con su sazón y con su fidelidad en el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Tomen sus asientos, hermanos. Como introducción, el domingo pasado estuvimos viendo el título del sermón, ¿cierto? Si recuerdan, que se llamaba A casa, vimos el capítulo 5 de 2 en los versículos 1 al 5, y pudimos estar viendo la transición, esa transición que a veces no agrada mucho. A algunos les gustaría tener la transición, ¿cierto?, de un trabajo a otro mejor remunerado. A lo mejor, no sé, pasar de una casa a otra casa más hermosa, tener ese tipo de transiciones. Pero normalmente a pocos les gusta tener la transición de ir viendo que este hombre exterior se va desgastando a tal punto, como nosotros veíamos en el versículo 1, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, llegara a tal punto que se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Una de las cosas importantes que nosotros veíamos, que nosotros tenemos un cuerpo físico y ese cuerpo físico viene siendo solamente una tienda de campaña, y nos dábamos cuenta, ¿cierto?, que era que sustentaba nuestra parte espiritual, nuestra alma. Pero esa tienda de campaña, cuando van pasando los años, vamos teniendo enfermedades, no sé, algún tipo de accidente, nosotros, esa morada terrestre se va deshaciendo, se va envejeciendo, se va desgastando hasta que llega un momento que se puede deshacer. Y bendito sea el nombre del Señor cuando los que hemos sido alcanzados por Cristo, los que tenemos nuestra fe puesta, nuestra vida, nuestro presente y nuestro futuro, nosotros veíamos que tenemos un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos, que no tiene que ver con maestros constructores que a lo mejor lo pueden hacer muy bien, pero ningún hombre ha puesto manos en ese edificio, en esa casa que nos tiene preparado el Señor para los que creen en Él. Gloria al Señor. En esa casa nadie nos va a desalojar. En esa casa
no va a haber alguna gotera, ¿cierto? El frío, cuando es muy grande, no va a permitir que las cañerías se congelen, que no podamos sacar agüita. Bendito sea el nombre de Dios. Pero eso sucede, hermanos, en esa nueva vida que nosotros nos dábamos cuenta y veíamos el versículo 2 y 3, ¿cierto? Y 4, cuando la palabra del Señor estaba ahí, hermanos, para poder ser expuestas. Veíamos nosotros, hermanos, por eso también gemimos y deseando, ¿cierto?, ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Adelante, por favor, hay alguien que ayude, por favor. Porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia porque no quisiésemos ser desnudados. Entonces nosotros nos encontramos ahí, hermanos, y veíamos el domingo pasado que se anhelaba la casa celestial, porque llega el momento cuando nos va a tocar partir del escenario de esta vida. Hemos envejecido tanto que llega el momento que tenemos que partir. Pero los que estamos en Cristo tenemos la confianza plena, hermanos amados, que tenemos una casa celestial. Se estaba pensando ahí el apóstol en hermanos, en esa casa celestial, pero también él estaba pensando en la resurrección del creyente. ¿Sabe que antiguamente uno pensaba que a lo mejor cuando uno moría, estaba en el sueño del alma, y cuando se hablaba de la resurrección era como que ahí se despertaba y ahí había una resurrección? Pero ahora entendemos a través de la palabra que cuando un creyente muere se va inmediatamente a la presencia del Señor, a la espera de ¿qué cosa? De ser resucitado para poder ser revestido de ese nuevo cuerpo que Dios nos tiene preparado para la gloria de su nombre. Y también nosotros confiamos y nosotros estamos seguros que eso va a suceder porque hay una garantía, veíamos el domingo pasado, de que eso sí se va a realizar. ¿Y cuál era esa garantía? Teníamos dos garantías. Una era que era el propósito de Dios, que era lo que Dios había decidido, que era su plan, y el plan de Dios es inalterable. Es un decreto divino, y cuando Dios decreta algo, eso se cumple. Pero la otra garantía que nosotros encontrábamos, hermanos, para ello era las arras del Espíritu, que cuando Dios llama a alguien a salvación, Dios los bautiza en el cuerpo de Cristo, coloca su Espíritu Santo, y esa es una garantía, es parte del pago, ¿cierto?, que Dios está dando por el creyente para que esté seguro que va a llegar el minuto que Dios va a cumplir sus propósitos. En estos versículos del 6 al 10 que vamos a ver en este día, hermanos, nos encontramos, como dice el título, en esto pensad. Lo que pasa es que los que estamos aquí estamos todos vivos, ¿o no? Estamos todos vivos. Pero cuando tenemos que pensar, pensamos 1000 cosas, pero no pensamos en esto. Incluyen los creyentes. Pensamos tantas cosas que nos estresamos. Pensamos tantas cosas que nos llenamos de nudos. Pensamos tantas cosas que no podemos dormir en la noche. Pensamos tantas cosas. Pero aquí la palabra de hoy nos está diciendo, pensad en esto. Pongan atención en su vida en esto. Y cuando estamos aquí reunidos, aquí habemos, en el grupo de hermanos que estamos aquí reunidos, habemos los de más edad, pero hay unos más jóvenes y hay otros más jóvenes y hay otros más jovencitos todavía. No sé cuánto falta para la venida de Cristo. No sé cuánto falta
para que nosotros podamos crecer, envejecer y que se deshaga nuestro cuerpo. Pero la palabra de Dios en el día de hoy nos está diciendo, en esto, pongan atención, en esto pensad, en lo que debemos nosotros considerar como importante. Porque el versículo 6 nos dice, así que hermanos, aquí voy a estar, ¿cierto?, promesas en las que descansar mientras nosotros nos vamos a casa. Y esa promesa que nosotros tenemos que descansar mientras vamos a casa no tiene que ver en el domicilio que yo voy a ir después que termine el servicio. El creyente tenemos una casa, un edificio, nos decía la palabra, no hecha de manos. Entonces, el versículo 6 dice, así que vivimos confiados siempre. Y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Versículo 7, porque por fe andamos, no por vista. Versículo 8, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presente del Señor. Y cuando la palabra nos está diciendo, en esto pensad, la expresión que comienza así que, hermanos, señala las verdades fundamentales que Pablo estuvo expresando en los versículos 1 al 5, donde estuvimos recién teniendo una introducción. Por estas verdades, Pablo siempre estaba confiado o teniendo buen ánimo siempre. O sea, cuando Pablo enfrentaba las dificultades, cuando el apóstol Pablo enfrentaba los sufrimientos, cuando el apóstol Pablo enfrentaba peligros de muerte, mientras está en el cuerpo, él estaba pensando en estas promesas. Entonces porque la dificultad nos va a aparecer en el camino siempre. A Pablo se le apareció durante todo su ministerio. El sufrimiento, los peligros de muerte. Pero, hermanos, ¿él siempre estaba confiado o él siempre estaba de buen ánimo? La pregunta es, ¿nosotros estamos confiados en el Señor? ¿Nosotros estamos siempre de buen ánimo? ¿Por qué Pablo estaba siempre confiado? ¿Por qué Pablo siempre estaba teniendo buen ánimo? Cuando se usa, hermanos, este adverbio siempre da a entender que ese buen ánimo no es puntual ni tampoco es ocasional porque algo pasó bonito ese día, sino que el buen ánimo de Pablo es continuo, es siempre. Y nosotros sabemos que Pablo un día estaba enseñándole a los hermanos y otro día podía estar siendo descolgado en un canasto. Un día podía estar escribiendo una carta, pero estaba desde una cárcel. Al otro día podía estar arrancando, ¿cierto? Lo estén sacando del pueblo, pero él continuamente estaba de buen ánimo. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo no tenía, hermanos, no tenía que ver con emociones fluctuantes y temporales, sino que su mirada estaba puesta en las cosas que no se ven. Y eso era lo que él estaba enseñando a la iglesia en Corinto. Estén siempre de buen ánimo. Estén siempre confiados. No como algunos ofrecen que en el Evangelio no vamos a tener ninguna dificultad, que no vamos a enfrentar ningún problema, sino que el apóstol Pablo está diciendo, ustedes van a andar siempre de buen ánimo pensando en las cosas que no se ven. O sea, si ustedes piensan constantemente en las cosas que no se ven, van a andar confiados siempre y van a estar de buen ánimo continuamente. ¿Por qué? Porque se enfrenta el problema, viene el problema y le pertenecemos a Cristo.
¿Se da cuenta? Entonces, cuando nosotros vemos esos versículos que el apóstol Pablo cuando está diciendo, así que nosotros vivimos confiados porque está su mente, está su corazón, están sus pensamientos en las cosas que no se ven. Y nosotros vemos que esas cosas de las cuales el apóstol Pablo está llamando a la iglesia en Corinto a estar siempre meditando. De los versículos 1 al 5 es cierto que tenemos de Dios un edificio, lo que decía una casa en los cielos, que estamos ausentes, ¿cierto? Va a llegar el minuto que vamos a estar ausentes del cuerpo, pero vamos a estar presentes al Señor. O sea, se da cuenta que si usted se pone a pensar eso, uno de los temores del ser humano es la muerte, pero si piensa en las cosas que no se ven, voy a estar ausente en el cuerpo mañana, pero voy a estar presente al Señor. ¿Y ahí cómo vamos a andar? De buen ánimo. Alguien que tenga un familiar que ama y ve que ese familiar que ama está envejeciendo o está enfermo, porque de repente nos podemos enfermar y hay una fecha que dicen los médicos que a lo mejor van a partir. Ese familiar tiene que estar de buen ánimo, porque ese enfermo le pertenece al Señor. Y si tiene que partir y si algún momento va a estar ausente del cuerpo, pero ese mismo creyente en ese instante que esté ausente del cuerpo va a estar presente al Señor. Bendito sea el nombre de Dios. Lo que pasa es que muchas veces nos quedamos solamente con la pena de la partida y con la pena de la muerte. El apóstol Pablo, ¿cierto? Otra que él estaba atento es la esperanza de la resurrección del cuerpo en los versículos 2 al 4. Y él no solamente estaba en la esperanza de la resurrección, en el rapto de la iglesia, ¿cierto? Porque él estaba claro que en algún momento Dios va a venir por su iglesia. Y a lo mejor él se iba viendo que él le dieron de latigazo, que él lo golpearon, que lo dejaron como muerto. Y ese cuerpo se iba desgastando. Pero él sabía que si él estaba, incluso si él estaba ausente del cuerpo, iba a estar presente al Señor, pero también sabía que su cuerpo iba a resucitar de entre los muertos en un cuerpo incorruptible, inmarcesible, en un cuerpo de gloria. ¿Se da cuenta en esto pensar? La reputación de Dios hermanos, la reputación de Dios está también en esto y lo veíamos porque veíamos en su propósito y que su Espíritu Santo nos ha dado al creyente como garantía. Cuando Dios promete, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Nos dice Romanos capítulo 3, versículo 4. Bendito sea el nombre de Dios. El mundo terrenal es el camino de tránsito. Eso que debemos entender, en este mundo que estamos aquí, en este mundo terrenal es el camino de tránsito, el celestial es el destino definitivo, hermano, de manera que mientras está en el cuerpo, mientras está el creyente en el cuerpo, está ausente del Señor en el sentido de la presencia real de Él en gloria. Su presencia a través de su Espíritu Santo está con nosotros ahora. Pero mientras nosotros estamos en el cuerpo, estamos ausentes de la presencia real del Señor, de poder verle cara a cara. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces no cabe duda que nuestra esperanza comprende el lugar el que Él nos prepara para nosotros, hermanos, pero nuestra esperanza no tiene que ver con el lugar, aunque ciertamente le esperamos. Ni tampoco con el cuerpo definitivo de resurrección que el apóstol Pablo estaba feliz esperando. Él decía que a lo mejor ¿y qué pasa si mi cuerpo, si mi morada terrestre se deshaciere? Hay un edificio que me espera para estar con Cristo, pero ¿qué pasa si no me desvisto de mi cuerpo? ¿Qué pasa si Cristo inmediatamente me da un cuerpo de gloria?
Ahí, hermanos, nosotros podemos ver que aunque él ciertamente esperaba, pero ni tampoco en definitiva el cuerpo de resurrección es lo que lo llenaba completamente, aunque ciertamente él lo anhelaba, sino, hermanos, Cristo mismo. Cristo mismo debiese ser lo que nosotros realmente anhelamos cuando pasemos a la eternidad. Tenemos un edificio, gloria a Dios, pero nuestro interés es Cristo. Vamos a tener un cuerpo de resurrección, pero gloria a Dios, nosotros esperamos, ¿cierto?, en Cristo mismo. Mire, 1 Tesalonicenses 4:17 dice: después nosotros, los que vivamos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados simultáneamente con ellos en las nubes al encuentro con el Señor en el aire, y allí estaremos siempre con el Señor. Vamos a estar siempre. Entonces, cuando hacemos la pregunta, ¿en esto pensad? Hermano, por eso el apóstol Pablo, él estaba de buen ánimo. Él estaba confiado siempre, porque nada ni nadie le podía quitar estar pensando en las cosas que no se ven. Bendito sea el nombre de Dios. El creyente desea estar con Cristo, partir de su situación temporal. ¿Por qué? Porque vive por fe. Hoy nosotros no estamos en gloria. Hoy nuestro cuerpo todavía lo tenemos aquí. No se ha deshecho. No nos han puesto en un cajón. No nos han hablado nuestras últimas palabras. Estamos aquí. Va a terminar el servicio. Vamos a volver a nuestro hogar. Yo tengo que irme a Osorno, a un velatorio, y la vida va a continuar. Pero debemos seguir pensando en las cosas que son invisibles, las eternas, las de gloria. Porque ahí, cuando estamos pensando constantemente en ella, nosotros podemos estar de buen ánimo, aún sumergidos en el dolor más profundo de estas cosas que son completamente temporales. Hermanos, el dolor es temporal, el sufrimiento es temporal, el problema es temporal, pero estar con Cristo en gloria va a ser por toda la eternidad. Bendito sea el nombre del Señor. La confianza generada y asentada en la fe conduce la voluntad del creyente en una determinación directa. Cuando nosotros estamos, hermanos, viviendo por fe, nuestra vida va a ser direccionada correctamente. ¿Por qué? Porque el creyente vamos a estar en esta vida y se nos van a atravesar un sinnúmero de cosas, pero nosotros, el que vive por fe, va a estar direccionando su vida siempre, hermanos, para la gloria de Dios. De tal manera que desearía estar ausente del cuerpo material para estar presente al Señor. Bendito sea el nombre de Dios. El creyente desea sobre todas las cosas estar con Cristo. Cuando nosotros estemos en gloria, a mí me encantaría estar con Pablo, pero sobre todas las cosas con Cristo. Porque Él murió por mí, porque Él murió por usted, porque Él me ha tenido toda la paciencia del mundo, porque Él ha mirado mis debilidades, ha mirado mis flaquezas, ha mirado mis dudas constantes y me tiene asegurado en salvación. Bendito sea el nombre del Señor. Esa es la experiencia cristiana de la propia vida temporal que nos permite, mientras no termine, estar en la presencia directa del Señor, disfrutando la bendición de ella. El apóstol sabía que cuando su alma partiese de esta vida, inmediatamente estaría con Cristo. Bendito sea el nombre del Señor. El versículo 9, cuando dice, por tanto, procuramos también, o ausente o presente, serles
agradable. ¿Sabe qué dice este versículo 9 en la traducción interlineal griega? Mire, el versículo 9 dice, por tanto, procuramos también, o ausente o presente, serles agradable. Pero en la traducción, en la interlineal griego dice, por lo cual también tenemos por honor, bien sea que presente o ausente, aceptables a Él ser. O sea, hermanos, para nosotros es un honor serle agradable al Señor. Para nosotros el proceso de serle agradable o aceptable, hermanos, no se logra con esfuerzo humano, porque eso se llama legalismo. Serle agradable o serle aceptable a Dios con esfuerzo humano, no, eso es legalismo. Eso muchas veces es solamente activismo que pudiésemos estar inmersos constantemente gastando nuestro tiempo, sino que nosotros podemos serle agradable y aceptable por la dependencia del Espíritu Santo que reproduce en Él el carácter santo del Señor. Y por lo tanto, el cumplimiento de nuestro deber, hermanos, es ser aceptables al Señor o ser agradables a nuestro Señor. Y lo podemos hacer a través de su Espíritu Santo obrando en la vida de nosotros. Gálatas 5:22 dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Bendito sea el nombre del Señor. O sea, la forma que nosotros podemos ser dignos de poder agradarle al Señor es que el Espíritu Santo esté obrando en la vida del creyente a través del fruto del Espíritu. Cuando usted y yo somos inmersos por el fruto del Espíritu y nosotros mostramos amor, cuando mostramos gozo que viene de parte del Espíritu Santo, esa paciencia, esa benignidad, estamos siendo agradable al Señor. No le somos agradables por la multitud de cosas que nosotros pudiésemos hacer o llenarnos de un montón de actividades de lunes a domingo. Nosotros le somos agradables cuando reflejamos a Cristo en nuestras propias vidas a través de la obra del Espíritu Santo. Ahí somos agradables. Bendito sea el nombre del Señor. El deseo de agradarle está presente y activo tanto en la vida como en la muerte, dice el versículo. Pero es importante, hermanos, clarificar bien que Pablo nos está refiriendo a la vida intermedia, ¿cierto? Y a lo que el creyente pudiera hacer desde su muerte hasta su resurrección. No quiere decir eso, sino que está haciendo a toda la vida. Mientras estemos vivos en nuestra vida cristiana, hermanos, exhortándonos a servir al Señor durante toda ella, de modo que podamos ser agradables. Es importante en nuestra vida de poder estar en esto, pensar cómo serle agradable al Señor. Llenándonos de cosas no. Que el Espíritu Santo pueda reflejar a Cristo en nuestra vida. ¿Por qué? El versículo 10 nos muestra una razón para serle agradable al Señor. Obviamente porque nosotros le pertenecemos a Cristo y tenemos que mostrar un olor agradable, tener un buen testimonio. Tenemos que vivir para la gloria de su nombre. Y tenemos el versículo 10 porque tenemos que comparecer ante el tribunal de Cristo. Si todo lo que estamos aquí le pertenecemos a Cristo, absolutamente todos nosotros vamos a estar en este acontecimiento. Gloria a Dios.
Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. El título del sermón: en esto pensad. ¿Estamos pensando en lo que hemos hecho en nuestra vida? Tomemos aquí si tenemos, todavía estamos vivos, pero todavía tenemos tiempo de seguir. Bendito sea el nombre de Dios. Todos debemos comparecer al tribunal de Cristo, hermanos, sus obras, para ser expuestas nuestras obras delante del Señor. En Apocalipsis dice: mire, oí una voz desde el cielo y me decía: escribe, bienaventurado de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Ahora, este versículo está en el contexto, hermanos, de los que mueran en la gran tribulación, pero sirve como una aplicación para los creyentes. Los bienaventurados que son creyentes mueren y concluyen, hermanos, para ellos las dificultades, los problemas propios de la temporalidad. En la temporalidad vamos a estar llenos de dificultades, llenos de problemas y de cosas que vamos a pasar, hermanos, para entrar a disfrutar de las bendiciones en la presencia del Señor. Ahora, estas obras hechas en el poder del Espíritu Santo siguen al creyente y son elementos que realmente glorifican a Dios. Por eso es tan importante, hermanos, que las obras que nosotros pudiésemos hacer, dejando que el Espíritu Santo, el fruto del Espíritu, obre en la vida de cada uno de los creyentes, hermanos, esas glorifican al Señor. Entonces, el apóstol Pablo está reiterando la doctrina que está expresada en su primera epístola, en 1 Corintios 3, versículo 12 al 15, de los que estuvimos leyendo el devocional, ¿cierto? Las características principales para poder entender un poco de este juicio. Y hace tiempo atrás alguien no entendía esta palabra juicio. Yo mismo no la entendía porque hace muchísimos años atrás estaba estudiando en instituto y en una prueba yo coloqué la palabra juicio y el profesor me colocó medio punto porque yo tenía que haber puesto juicio culposo. Y yo me molesté y dije, pero si estaba la palabra juicio, ¿para qué le dan tanto? Pero aquí entendemos. El tribunal de Cristo es un juicio que no es culposo y el juicio del gran trono blanco es un juicio culposo. ¿Se da cuenta que sí hay diferencia? ¿Salvación o perdición eterna? Y yo molesto con el profesor porque me había puesto medio punto. ¿Sí? Da lo mismo si escribí la palabra juicio. Gloria a Dios por ese profesor que me colocó medio punto. Bendito sea el nombre de Dios. Otro siervo de Dios una vez dijo: no existe el juicio del trono blanco para los creyentes. No existe el juicio del trono blanco, porque cada uno está pensando con la palabra juicio con pérdida de salvación. Pero nosotros vemos, hermanos, que las características principales de este juicio es el que la comparecencia, ¿cierto?, no es de perdidos. Ningún perdido en cuanto a su alma estará en ese juicio. Ninguno. Sino de creyentes. ¿Qué otra cosa? Es ineludible. O sea, yo no puedo decir: Señor, yo voy a faltar a ese juicio ese día. La verdad que soy un poco tímido y no quiero ser expuesto al tribunal de Cristo. Es ineludible, porque el versículo dice: debemos.
Va a ser general para los creyentes, porque dice todos nosotros, ¿ya? Va a ser público, Señor, pero puede ser privado entre usted y yo en alguna piececita aparte. No. Dice que es público. Seremos manifestados, dice. Va a haber un juez. ¿Quién es ese juez? Cristo. Cristo es ese juez. Mire, ¿y cuál es el examen que vamos a rendir? Lo que hayas hecho en el cuerpo. O sea, ¿cierto? Lo que haya hecho en el cuerpo. Aquí nadie va a dar cuenta por otro. Ahí estaremos cada uno de nosotros dando cuenta. Habrá recompensas personales, cada uno recibirá, ¿cierto? Dice el versículo. Entonces debemos nosotros entender a la luz del versículo que todos los creyentes hemos de comparecer ante ese trono de justicia en el cual va a estar sentado el Señor, destacando aquí la posición elevada de quien juzga, Jesucristo el Señor. El tiempo del evento tendrá lugar luego de la resurrección de los creyentes y de la transformación de los vivos en la venida de Cristo para buscar a los suyos. Ahí va a acontecer. Una de las razones es la de las recompensas que están asociadas con la resurrección. Lucas capítulo 14, versículos 13 y 14. El lugar del tribunal de Cristo tiene que ser necesariamente en la esfera celestial, a donde serán trasladados los creyentes en la resurrección y en la transformación, el retorno de Cristo para buscarlo. Primera Tesalonicenses capítulo 4 en su versículo 17, el que ocupa el tribunal, como se aprecia en el versículo, en la enseñanza sobre este tema, el apóstol escribe, porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, Romanos 14:10. Todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Cristo tiene que ser el juez, ya que Dios entregó todo juicio en la mano de nuestro Señor Jesucristo. Juan capítulo 5, versículos 22 al 27. ¿Quiénes van a ser los juzgados en el tribunal de Cristo? Solo pueden ser los creyentes en Cristo. No va a haber ningún ateo, ningún agnóstico, no va a haber ningún creyente. O sea, no va a haber ninguno que no sea creyente, perdón. ¿Ya? ¿Y cuál va a ser el examen de ese juicio? No es asunto de salvación o de perdición. O sea, en la economía de la gracia, el salvo no vendrá a juicio de pecado. ¿Por qué? Y aquí hay una de las cosas más difíciles de entender y que más me costó asimilar de la gracia de Dios, es que los pecados pasados, presentes y futuros de Cristo fueron perdonados en la cruz del Calvario. ¿Por quién fue mi sustituto? Cristo el Señor. Hermanos, este examen en el tribunal de Cristo será en relación con su vida y su servicio a Dios. O sea, mire, hay algunos que dicen, claro, da lo mismo las obras, y estamos viendo nosotros, ¿cierto? Si un creyente manifiesta obra o no manifiesta obra en un creyente verdadero. Pero las obras son importantes, no para ser salvo, hermanos, porque vamos a estar frente al examen del Señor en el tribunal de Cristo en relación con nuestra vida y con nuestro servicio a Dios. O sea, de lo que el creyente tiene que dar cuenta según lo que haya hecho mientras
estaba en el cuerpo. Este examen es íntimamente relacionado con la determinación de la recompensa o la pérdida de su obra. Los versículos que estuvimos leyendo en el devocional. Hermanos, en el versículo en que considera Pablo, dice que cada uno recibirá según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. O sea, de modo que cada creyente comparece para dar cuenta de cómo fue nuestra administración, cómo fue nuestra mayordomía, cómo fuimos nosotros como creyentes mientras estuvimos en el cuerpo. Todo creyente tiene a lo menos un don, ¿sí o no? Algún don. 1 Corintios 12:7. Pero también somos administradores de nuestros bienes materiales y somos administradores del tiempo. 1 Corintios 6, 19 al 20. ¿Sabe? Que incluso cuando estemos en el tribunal de Cristo, el Señor va a ver si nuestro servicio era a las 4, ¿a qué hora llegábamos nosotros al servicio? ¿Se da cuenta? Porque parte de nuestra mayordomía y parte de nuestra administración tiene que ver con el uso correcto de nuestro tiempo. ¿Por qué? Porque si una empresa importante a nosotros nos dice que estemos a las 8 de la mañana, nuestro horario de entrada, nosotros vamos a estar 20 para las 8. Pero cuando nos corresponde el horario de nuestro servicio, eso va a estar dentro de lo que tenemos que dar cuenta al Señor. Compareceremos para examen de cómo hemos edificado en la casa de Dios, que es la iglesia. ¿Hemos edificado en la obra del Señor? ¿Hemos utilizado nuestros dones? ¿Nos hemos edificado unos a otros? ¿Nos hemos preocupado por el hermano que no está, que no llega? Todo eso daremos cuenta al Señor. Cada creyente edifica sobre la base sustentadora que es Cristo, 1 Corintios 3:11. Y lo hace como conforme a la doctrina establecida en la base de la fe de la iglesia. Hermano, ¿es importante la doctrina? Es súpermente importante la doctrina. Hermano, yo a veces rabeo las redes sociales cuando el Espíritu Santo te diga que hagas algo, tienes que hacerlo, no importa. Aquí la palabra nos está diciendo que nosotros vamos a ser juzgados en el tribunal de Cristo de lo que nosotros hayamos hecho o no hayamos dejado de hacer dentro del cuerpo, conforme a la palabra del Señor, conforme a lo que está de acuerdo a la doctrina. Pero cuando nosotros tomamos la palabra del Señor y la queremos colocar por obra y queremos enseñarle, queremos, hermanos, para que pueda ser aplicada por nuestras propias vidas, mismos creyentes se molestan con uno mismo porque supuestamente no le estamos haciendo caso a un Espíritu Santo que es libre y que hace lo que Él quiere. Pero el Espíritu Santo nunca, pero nunca va a obrar algo distinto a lo de la doctrina, a lo de la Escritura, a lo de la palabra del Señor. Hermano, el examen tiene que ver con los materiales que se han utilizado. O sea, bajo la mirada del fuego del Señor, los materiales humanos no resisten la prueba y se queman. Mientras que los divinos estos que proceden de Dios y su gracia, serán estables y permanecen.
1 Corintios 3:12, y aquí sale de qué material puede ser la obra que nosotros haremos y cuál se puede quemar y cuál va a estar presente. Mire, y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca. O sea, lo que va a permanecer, lo que viene de la obra del Espíritu Santo, ¿cierto? Lo está mostrando como una edificación de oro, de plata, de piedras preciosas. Mientras la madera, el heno y la hojarasca va a ser quemada en fuego. Cualquier cosa que nosotros hagamos que no está de acuerdo a la palabra de Dios y guiada por el fruto del Espíritu, y cualquier cosa, hermanos, que sea solamente mero activismo, mero legalismo, si somos creyentes, va a ser madera, heno u hojarasca. Hermano, además de esta comparecencia, va a revelar la calidad de vida y servicio de cada creyente. ¿Se da cuenta? Porque nosotros así en grupo podríamos decir, bueno, pasa, no estoy nunca, no aporto, no apoyo, no estoy en la obra del Señor. Hermano, esta comparecencia revelará la calidad de vida y servicio de cada cristiano. El galardón será según la calidad del servicio cristiano. El modo del examen será que poniendo de manifiesto la realidad de lo que cada uno hizo. Y eso es importante, por eso no habrá nada oculto que no sea manifiesto. Importante. Tampoco se mantendrá nada impuro, puesto que será examinado por el fuego. No será juzgado tanto la obra misma, sino las intenciones personales por las que fue hecha. Están las cosas, ¿cierto? Se hacen las cosas, pero vamos a ser juzgados por nuestras intenciones. A veces lo que hacemos puede ser correcto, pero lo que está dentro de nuestro corazón es totalmente incorrecto. De eso vamos a dar cuenta al Señor. Pero Señor, si yo vine, yo lo hice. Pero las intenciones personales no eran las correctas. Hermanos, ninguna apariencia permanecerá, solamente van a quedar las realidades, las demás van a ser quemadas. El resultado es natural, cada uno recibirá según lo que haya hecho, recompensa conforme al resultado de lo que sí hizo. Es posible que la obra de alguno hecha en el poder del hombre sea destruida por inválida por el fuego escudriñador de Jesucristo. No me sirve esa obra. Es paja, es heno. Por lo tanto, lo hiciste en tu propia carne. La intención no fue la correcta. Esto no se perderá, puesto, como se ha dicho antes, no es juicio de salvación, no es que va a perder la salvación o se va a ir a condenación, pero serán salvos sin nada que presentar y nada que recibir como fuego. 1 Corintios 3:15. ¿Ya? Ahora bien, ya para terminar, si cada uno reciba según lo que haya hecho, tendrá recompensa por la obra realizada conforme a la voluntad de Dios. Esta recompensa, hermanos, están bajo la figura de coronas en el tribunal de Cristo. Mire, algunos recibirán, voy a nombrar algunas, la corona incorruptible. La corona incorruptible será dada a los vencedores sobre el viejo hombre. Se le va a dar la corona incorruptible, 1 Corintios capítulo 9, versículo 25. Otro, la corona, ¿cierto? La de gozo para los ganadores de almas. 1 Tesalonicenses 2, 19.
la corona de gozo, la recompensa de la corona de la vida para los que resisten las pruebas, Santiago 1:12. La corona de justicia. ¿Cuánto aman su venida? Hay un hermano que ama su venida. Hermano, si usted ama su venida, va a recibir la corona de justicia. Porque la corona de justicia será entregada para los que aman su venida. Segunda de Timoteo capítulo 4, versículo 8. Finalmente, hermano, la corona de gloria para los pastores del rebaño de Dios, 1 Pedro 5:4. O sea, cada creyente recibirá recompensa y glorias diferentes que será perpetua manifestación del poder transformador de Dios. Porque todas las obras que nosotros podamos hacer y que sean puestas en el tribunal de Cristo son las obras que Cristo ha hecho en el creyente, que ha sido transformado a través de su sacrificio, de su muerte y la resurrección de Cristo. O sea, en definitiva, es como que si esas coronas que va a recibir el creyente en el tribunal de Cristo son todas hechas para la gloria de Dios. Porque son a través de la obra de Cristo en el creyente. Entonces, para concluir, ¿estamos descansando nosotros en las promesas del Señor mientras estamos en el cuerpo? ¿Qué pasa cuando nosotros, hermanos, luchamos y enfrentamos tentaciones, sufrimiento, dolor, problema? ¿Estamos centrados en el sufrimiento, en el dolor, en el problema? ¿O cuando estamos en medio del dolor y el sufrimiento, estamos mirando las cosas que no se ven? ¿Qué tan importante para nosotros es ser agradable al Señor? ¿Es importante o no para nosotros serle agradable a nuestro Dios? ¿O es de poca importancia? Porque nosotros debemos examinarnos y desde aquí hacia atrás nosotros estamos mirando las cosas que no se ven cuando estamos en problemas, en dificultades. Si es prioridad nuestra en nuestro día a día serle agradable a Dios constantemente, o consideramos que nuestro Dios es un Dios lejano que nos está relacionando con nosotros y por lo tanto nosotros tenemos libertad para hacer en nuestra vida lo que nosotros queramos, porque total Dios no nos está mirando, es un Dios lejano que se fue, o nosotros queremos agradarle al Señor. Usted y yo somos conscientes que un día nos pararemos frente al Señor cara a cara. Y la hermana no lo va a reemplazar su esposo. No, es que el hijo regalón va a decir, papá, tú puedes ir al tribunal de Cristo por mí. No. La persona que es tímida va a decir, no, es que yo soy tímido y por lo tanto no quiero estar ese día en el tribunal de Cristo. La Escritura dice que todos compareceremos al tribunal de Cristo, va a ser público, donde será manifiesto lo que hemos hecho, las intenciones de lo que hemos hecho mientras hemos estado en el cuerpo. Lo importante que si es la voluntad del Señor, vamos a seguir algo de tiempo en este cuerpo. Pensemos en ello. Pensemos en las cosas que no se ven, porque las que se ven van a pasar como nada. Procuremos agradarle al Señor, que sea un honor para usted y para mí serle agradable. Buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, pero en lo mucho te pondré. No seamos conformistas.
Que cuando lleguemos al tribunal de Cristo, bueno, por lo menos no estoy perdido. No tengo nada que presentar. Pero pasé con un 4.0. Que Dios nos ayude y que Dios nos bendiga a cada uno de nosotros. Padre bendito, gracias le damos. En este momento estamos delante de su presencia. Perdónenos, Señor, si no hemos pensado en esto, de poder serle agradable, de poder estar meditando en las cosas que no se ven y que un día, Señor, nuestras obras van a traspasar incluso, Señor, nuestra muerte, porque tendremos que dar cuenta de ella. Dios mío, ayúdenos para poder amarle y que nuestra mente esté puesta, nuestro corazón, nuestras prioridades en usted, Señor, porque todo lo demás va a pasar, todo lo demás es vano, no tiene fruto. Dios mío, pero lo de usted es eterno, es glorioso, es maravilloso, es majestuoso, pero sobre todas las cosas, un día le veremos cara a cara, para su gloria, en el nombre de Jesús. Amén.